Ya chicos, vamos a comenzar. Cuéntenme por favor si se ve ahora la pantalla. ¿Me confirman por favor? Chicos, ¿me escuchan? Sí, se se ven los ve, archivos. Rafael. Listo, Buenas tardes. muchas gracias. Bueno, bienvenidos primero que todo. Espero estén todos muy bien. Mi nombre es Rafael Lara de Bit Capacitaciones y hoy día vamos a comenzar entonces con el curso de construcción de dashboard. Y durante la mañana se les envió entonces por correo estos archivos, los cuales son los que vamos a utilizar durante estos días. Ya. Entonces, bueno, abramos el primer archivo, por favor, ventas. Si alguien tiene problemas con los archivos o no los tiene, por favor que nos comente para que podamos ayudarlos con eso. Ya. Para que nosotros podamos construir o analizar información a través de un dashboard, nosotros debemos cumplir con ciertos requisitos o realizar ciertos pasos previos antes de comenzar a analizar la información y mucho antes incluso de construir estos paneles de control, ¿cierto? Llamado dashboard. Entonces, lo primero que nosotros debemos enfocarnos, el punto número 1, esto se llama arquitectura de datos. ¿Ya? La arquitectura de datos es limpieza, transformación de datos, columnas auxiliares, ya las vamos a ir anotando todas, ¿cierto? Pero la arquitectura de datos se realiza, se aplica en nuestra información, en nuestra base, ya en nuestra base, y debemos prepararla y dejarla construida de manera perfecta para que después nuestros análisis sean perfectos. Ya, entonces, en la arquitectura de datos, el primer punto, nosotros debemos revisar que no existan saltos. ¿A qué me refiero con saltos? ¿A qué me refiero con saltos? Los saltos vendrían siendo esto. Por ejemplo, yo tengo acá mi base y tengo dentro de este rango, esto técnicamente se llama un rango de datos. Esto no es no es una tabla, es un rango de datos. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situación en la cual acá entre medio tenemos filas vacías,
completas dentro del rango, a esto se le conoce como saltos. Entonces, es lo primero que nosotros vamos a revisar, porque este rango nosotros lo debemos transformar a tabla estructurada. Pero si nosotros transformamos a tabla estructurada sin darnos cuenta de que puede darse este tipo de situaciones, la tabla se va a construir con esta información solamente y todo esto quedaría fuera de nuestra tabla. ¿Ya? Entonces, por eso el primer paso es revisar que no existan saltos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a posicionar en A1, vamos a mantener presionada la tecla control y ahora pinchamos una vez flechita hacia abajo. Cuando lleguemos a la última parte, un minutito, cuando lleguemos aparentemente al último dato, nuevamente control y flechita hacia abajo. Si llegamos al final del documento, quiere decir de que no tenemos saltos. Ya ahí nos podemos volver otra vez control, flechita hacia arriba 2 veces. Esa es la forma de darnos cuenta si existen o no saltos dentro de nuestro rango. ¿Ya? Eso es lo primero entonces. Una vez que entonces no existen saltos, nosotros pasamos al siguiente paso, que es revisar consistencia de los datos. ¿A qué me refiero con consistencia de los datos? Perdón, es el 1.3, perdón. Vamos a 1.2, transformar a tabla estructurada. ¿Cómo transformamos nosotros a tabla estructurada? Nos posicionamos en cualquier lugar de nuestro rango. Como ya sabemos que no existen saltos, podemos ubicarnos en cualquier parte y pinchamos la tecla, bueno, control la mantenemos presionada y pinchamos la tecla T de tabla. Tabla. Entonces, por eso, este es el sentido y la lógica de revisar entonces que no existan saltos, para que cuando transformemos a tabla estructurada, nos tome todo el rango, toda la información, toda la data. Bueno, Excel inteligentemente va a seleccionar toda la data hasta la última fila, ¿cierto? Que tiene datos antes de una fila en blanco, es decir, de un salto. Debemos cerciorarnos, esto por defecto siempre va a estar acá seleccionado o activado, pero el check siempre le echamos una mirada, ¿cierto? De que la tabla tiene encabezados, eso debe estar activado y aceptamos. Lo que estamos mirando acá ahora efectivamente es una tabla estructurada. La tabla estructurada, o cómo nos damos cuenta si lo que estamos mirando es realmente una tabla estructurada o es un rango con formato, con colores, tipo de letra, etc. Si ustedes se posicionan en un rango, cualquier dato o una celda en blanco, se fijan que acá arriba tenemos las pestañas normales de Excel y cuando nosotros nos posicionamos en una tabla estructurada, aparece esta pestaña llamada diseño de tabla. ¿Ya? Esta es la pestaña propia de este objeto, de esta tabla. Vamos allá, entremos, y si miramos de izquierda a derecha, lo primero que nos aparece es el nombre de la tabla, que nosotros le vamos a dar otro nombre. Este es un nombre interno para después poder llamar a estos datos o a esta tabla desde la tabla dinámica. Entonces, el nombre que nosotros le vamos a escribir siempre debe ser, como sugerencia, un nombre corto, una pura palabra, fácil de escribir y recordar. Por ejemplo, base, puede ser con minúscula, mayúscula, como sea. Base, enter. Y con eso ya queda renombrado. ¿Qué pasa si yo quisiera escribir base de datos de esa forma y le doy enter? Me va a arrojar un error. Ese error lo que me está diciendo de que si queremos efectivamente escribir base de datos, lo tenemos que escribir de esa forma, todo junto, o
separado por guión bajo. Esas son las únicas dos alternativas en caso de que queramos nosotros escribir un nombre que contenga más de una palabra. ¿Ya? Pero como es un nombre interno, no nos vamos a complicar mucho la vida con eso, entonces un nombre simple, un nombre corto. Si vamos acá al apartado de herramientas, bueno, tenemos resumir con tabla dinámica, que nosotros no lo vamos a hacer desde acá. El quitar duplicados lo vamos a utilizar desde esta parte, desde la tabla estructurada, para cuando debamos crear tablas con datos únicos. ¿Ya? Y acá debemos hablar de un concepto. Nosotros, si hablamos de administración de base de datos, de tablas relacionadas, nosotros tenemos dos tipos de tablas. Sí, bien digo, dos tipos de tablas. Una de las tablas es lo que se conoce como tabla de hechos o tabla principal. Una tabla principal es esto, ¿ya? Es la tabla transaccional, ¿ya? En donde, si en este caso, si nos fijamos aquí estamos frente a una base de ventas, ¿cierto? De distintos productos en distintas regiones y que las venden distintos vendedores, ¿ya? Bueno, y sus cantidades. Entonces, una tabla principal va a contener, y esta es la característica principal de una tabla de hechos, o una tabla transaccional principal, como quieran llamarla, es que los conceptos, es decir, región, producto, vendedor, conceptos, se repiten, ¿cierto? Tenemos muchas veces o varias veces región, los mismos productos, los mismos vendedores. Esto es una característica principal de una tabla de hechos. Y la característica principal de una tabla secundaria o una tabla dimensional es que esa tabla debe contener datos únicos. ¿Ya? Quédense con eso por ahora. Ya más adelante vamos a ver en detalle cómo construir y cómo utilizar una tabla dimensional o una tabla secundaria. ¿Ya? Pero por ahora, esa sería, eso es con lo que quiero que se queden. Entonces, el quitar duplicado lo vamos a utilizar solamente en esas situaciones. ¿Ya? Convertir en rango es si es en algún momento nosotros queremos esta tabla estructurada, convertirla nuevamente en un rango de datos. Podemos, bueno, posicionándonos dentro de la tabla primero, pinchamos esa opción y le decimos que sí. Y fíjense, aquí ya me desapareció esta pestaña de diseño de tabla. Entonces eso me dice inmediatamente que esto, lo que estamos mirando ahora, ya no es una tabla, sino es un rango de datos. ¿Ya? Yo voy a deshacer ese cambio que hice con control Z, deshago el cambio y ahí está mi tabla estructurada de nuevo. Insertar segmentación de datos lo vamos a ver más adelante. Estos son filtros, lo vamos a ver, los vamos a utilizar en los dashboards. Bueno, esto es para datos externos, ¿cierto? Opciones de tabla, esto es formato, por ejemplo, fila de totales, bandas, primera columna en negrita, última columna en negrita, fila con bandas y el botón de filtro. Ya esto es formato. Entonces, lo realmente importante en esta parte es renombrar bien nuestra tabla y si gustan acá le pueden cambiar en los estilos, ¿cierto? Los colores, el formato. Entonces, una vez ya teniendo la tabla o el rango transformado a tabla estructurada, nosotros vamos a revisar consistencia de los datos. Pero antes de revisar la consistencia de los datos, si nos fijamos acá en la fila 20, tenemos un total. Esto es una suma, ¿cierto? Una suma de todas las ventas. Nosotros en nuestras tablas, en nuestras bases de datos, nunca vamos a tener totales a nivel de columnas, ¿cierto? Que me sume, en este caso, todas las ventas, ¿cierto? Y tengo este total que me sume todas las cantidades y tengo ese total abajo. ¿Ya? Eso no lo vamos a... Nosotros en nuestras bases
no vamos a tener esto. ¿Por qué? Porque todos estos cálculos los vamos a generar luego en las tablas dinámicas, ¿ya? Las bases de datos o las tablas estructuradas son solo repositorios de información, no de cálculos, ¿ya? Donde podemos tener cálculos a nivel de filas. Por ejemplo, yo aquí puedo decir, supongamos que este es un precio unitario, entonces digo precio unitario por las cantidades y tengo aquí, ¿cierto?, las cantidades a nivel de fila. Pero esto, y esto por favor les pido que también lo hagan, la fila 20 se debiese eliminar. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, quedó claro. Por mi Perfecto. lado, gracias. Perfecto. Les pido también que cualquier duda que puedan tener, no se queden con ella, me interrumpen inmediatamente y la resolvemos en el minuto, ¿ya? Bueno, control Z para deshacer los cambios. Voy a eliminar eso. Y ahora sí, vamos a revisar la consistencia de los datos. ¿A qué me refiero con consistencia de los datos? Es cuando, bueno, nosotros debemos abrir cada uno de estos filtros para agregar filtros. Si queremos agregar filtros, tenemos esta opción acá en la pestaña Datos y acá tenemos los filtros, ¿ya? Entonces, con los filtros activos, vamos columna a columna revisando la coherencia de los datos. Es decir, acá por ejemplo tengo región. Entonces, los datos que tengo dentro de esa columna deben ser coherentes con respecto a su título. Región, producto, los vendedores, todo ok. Y los campos o columnas más importantes que debemos revisar son las columnas numéricas y las columnas de fechas. ¿Ya? En este caso no se ven anomalías y en las cantidades tampoco. Una vez que nosotros tenemos ya revisada la consistencia de los datos, vamos a pasar al siguiente punto, que es crear columnas auxiliares. Crear columnas auxiliares. Esta es la última parte de la arquitectura de datos que nosotros debemos realizar. Muchas veces, en realidad en la gran mayoría de las veces, casi siempre. ¿Tengo a alguien acá? Sí. Casi siempre nosotros vamos a tener que crear columnas auxiliares. Por ejemplo, no sé, estamos viendo una base de recursos humanos y tenemos la fecha de nacimiento y necesitamos calcular la edad de las personas, edad promedio, etcétera. Necesitamos columna auxiliar para poder crear calcular esos datos. ¿Ya? Entonces, las columnas auxiliares siempre van a ir al final de nuestra tabla. ¿Por qué? Porque generalmente nuestras bases son archivos planos que descargamos de algún sistema y la idea de un dashboard es ir generando historial, ¿ya? Entonces, si nosotros descargamos la información, supongamos del mes pasado, de junio, de las ventas, después al término de julio vamos a cargar la información de ese mes y acá abajo la vamos a cargar, ya para ir generando el histórico. Y si nosotros tenemos columnas auxiliares o creamos una columna auxiliar entre medio, cuando carguemos la nueva información, enseguida, cuando carguemos la nueva información, la arquitectura, la estructura original de nuestra base va a desaparecer, ¿cierto? Se va a corromper y nos va a quedar todo corrido, ¿cierto? Entonces, por eso no podemos crear columnas auxiliares entre medio, sino que siempre al final. Ahora sí, cuéntenme. Lo que pasa es que vi que abriste un nuevo libro abajo y me distraje, no entendí qué hiciste ahí en esa explicación. ¿Podrías explicarlo, no? Súper, sí, por supuesto. Gracias. Lo que le estaba comentando, por ejemplo acá,
nosotros tenemos venta y cantidad y necesitamos sacar, por ejemplo, la venta total. Supongamos que esto es el precio unitario, por lo tanto, si vendí 10, tengo que multiplicar las ventas por la cantidad, ¿cierto? Entonces, este va a ser el total. Esta es una columna auxiliar, ¿cierto? Porque no es una columna original de nuestra base. Toda columna auxiliar la vamos a crear al final y como buena práctica le vamos a cambiar el color para saber de dónde comienzan nuestras columnas auxiliares, ¿ya? Y les comentaba que yo no puedo tener o no puedo hacer esto y crear columnas auxiliares entre medio, porque si no vamos a estar rompiendo la estructura de nuestra base original. Y cuando carguemos o descarguemos en realidad la información del siguiente periodo, mes, día, lo que sea, y la peguemos aquí abajo, si esto nosotros lo intervinimos, ¿cierto? Y lo modificamos, entonces la nueva información va a quedar con una estructura distinta, ¿ya? Y con eso todo el modelo se nos va a caer. Por eso entonces todas nuestras columnas auxiliares siempre van a ir al final. Y acá ya podemos decir ventas por cantidad o cantidad por ventas. ¿Ya? Entonces cuando peguemos nueva información, supongamos que voy a hacer yo este ejemplo, tengo y pego la nueva información, la estructura se mantiene y automáticamente me va a calcular, en este caso, el total para las nuevas ventas. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, muchas gracias. Perfecto, pues nada. Una vez que nosotros terminamos de construir nuestras columnas auxiliares, la arquitectura de datos ya la podemos dar por finalizada. ¿Ya? Esos son los 4 pasos entonces para la arquitectura de datos. El segundo paso es el análisis. Y en el análisis nosotros vamos, o para comenzar con el análisis, vamos a crear una nueva hojita llamada análisis. Y en esta hojita es donde nosotros vamos a responder todas las preguntas que necesitemos responder mediante tablas dinámicas. Esas preguntas que nosotros vamos a responder a través de las tablas dinámicas se dividen en 2 partes. Lo primero son los KPIs. Y luego tenemos el análisis por comparación. Análisis por comparación. De esta forma nosotros vamos a plantearnos las preguntas que debemos responder a través de las tablas dinámicas. ¿Ya? Un KPI es un dato macro. ¿Ya? Es un dato macro el cual en el cual el primer cálculo matemático que se desprende de los KPIs es una suma. Y también se puede desprender un promedio. ¿A qué me refiero con eso? Aquí. Para nosotros poder desarrollar
los KPIs y los análisis por comparación, debemos identificar la o las columnas clave que puede tener esta base. Y para eso primero hay que entender de qué se trata la base, ¿cierto? Entonces nosotros hace un ratito decíamos que esta base es una data, una base de ventas de distintos productos. Entonces, la columna clave va a ser la columna por la cual existe esta base. Sin esa columna no existiría la base. Por ejemplo, si hablamos y si decimos una base de remuneraciones, ¿qué vamos a analizar en una base de remuneraciones? Efectivamente, las remuneraciones. Por lo tanto, la columna clave sería los sueldos. Acá, si es una columna de ventas, yo quiero saber las ventas después por región, qué vendedor vende más, qué producto se vende menos, más. Entonces, nosotros aquí podemos identificar que nuestra columna clave sería ventas. Esta es la columna que le da vida a esta base. ¿Ya? Por lo tanto, ventas va a ser mi columna clave. Entonces, una vez que tenemos identificada la columna clave, yo les contaba que en términos de KPI se desprende la suma y el promedio. La suma siempre la vamos a necesitar. El promedio depende la información que estemos analizando. Entonces, por ejemplo, si me voy acá al análisis y yo escribo KPI y acá al lado análisis por comparación, ya sabemos que nuestra columna clave es ventas. Entonces, si yo digo el KPI o el primer KPI que se desprende es una suma, entonces sería ventas totales, ¿cierto? Que es lo mismo que decir la suma de todas las ventas. Ese sería el primer KPI. Y dependiendo lo que estemos analizando, podríamos tener las ventas promedio. Por ejemplo, si estuviésemos analizando efectivamente, o lo que estamos analizando aquí, estamos hablando de, no sé, una tienda de retail, por ejemplo, en el retail importa muchísimo el ticket promedio, es decir, la venta promedio. ¿Ya? Entonces todo depende de qué información estemos analizando. Pero esos dos serían los primeros KPI o los primeros cálculos matemáticos, ¿cierto?, que nosotros podemos identificar para construir KPIs. Y el análisis por comparación, perdón, antes de pasar al análisis por comparación, una de las características de un KPI, ya hablando de tablas dinámicas, es que el KPI se compone de un solo campo o una sola columna, y ese campo, esa columna, va a ir o la vamos nosotros a arrastrar a la cajita de valores de la tabla dinámica, ¿cierto? Entonces el campo ventas, ¿dónde se va? A valores para que lo sume, ¿ya? En cambio, el análisis por comparación toma esa misma columna clave, ¿ya? El total de esa columna clave, y lo abre por algún concepto. Es decir, ventas se va a la caja, a la cajita de valores, y por ejemplo, región, que es un concepto, lo vamos a dejar nosotros, lo vamos a asignar en la cajita de filas. Entonces vamos a tener ventas por región. Ventas por región. Las ventas totales, pero divididas o abiertas por región. Y eso es un análisis por comparación. ¿Ya? Cuando nosotros abrimos el KPI por algún concepto. ¿Ya? Ventas por región, ventas por producto, ventas por vendedor. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Sí, todo bien, Rafael. Muchas gracias. Gracias.
Entonces el análisis por comparación, bueno, y acá abajo voy a dejarles entonces que un campo en valores y el análisis por comparación es un campo en valores y un campo en filas. Bueno, vamos entonces al análisis. Y nosotros convencionalmente las tablas dinámicas las trabajamos. A ver, nosotros de la base insertamos una tabla dinámica y vamos agregando todas las columnas que nosotros necesitamos y muchos filtros y vamos cambiando los filtros para poder analizar la información. Acá nosotros vamos a trabajar de una manera distinta. Los KPIs efectivamente los vamos a responder todos bajo cierta, o sea, hay algunas excepciones, pero en general siempre los KPIs los vamos a responder en una sola tabla dinámica y el análisis por comparación siempre lo vamos a responder en tablas dinámicas distintas. En este caso tenemos 3 análisis por comparación, por lo tanto vamos a tener 3 tablas dinámicas, ¿ya? Y toda tabla dinámica siempre la vamos a crear hacia la derecha, nunca hacia abajo. Porque, por ejemplo, no sé, acá tengo ventas por región y aquí tengo ventas por producto. ¿Se pueden sumar más regiones? Supongamos que sí. Entonces, si se van sumando más regiones, esta tabla dinámica va a continuar creciendo y cuando se tope con la que tienen abajo, se va a caer el modelo, ¿cierto? Les van a arrojar un error y se va a caer todo. Entonces, para que eso no ocurra, siempre nuestras dinámicas entonces hacia la derecha, ¿ya? Con una columna mínimo de separación. Vamos entonces a crear la primera dinámica para los KPI. Nos posicionamos por aquí abajito de los KPI. Insertar tabla dinámica. Y como nosotros transformamos nuestro rango, se fijan que aquí me dice selecciona una tabla o rango. Nosotros como ya transformamos esto a tabla estructurada, no es necesario que vamos a seleccionar los datos, sino que simplemente en esta parte escribimos el nombre que le dimos hace un ratito a nuestra tabla estructurada, que en mi caso la llamé base. Entonces escribo ese nombre y simplemente aceptar. No hacemos nada más en ninguna parte. Aceptar y ya con eso Excel llama los datos de la tabla de la tabla estructurada para cargarlas en la dinámica. Entonces, ventas totales. Tengo que ir entonces a las ventas y lo voy a arrastrar o activar el check, como gusten, a valores. Este sería mi primer KPI, ventas totales. ¿Ya? Ventas totales, ahí está. Y si quiero el promedio, nuevamente, aquí ya no pueden activar el check, ¿cierto? Sí o sí deben arrastrar. Ventas lo arrastramos una segunda vez a valores. Y fíjense cuando ustedes arrastren a valores una segunda vez, fíjense qué va a pasar acá en columnas. Cuando yo arrastro una segunda vez, ventas, bueno, esto me lo crea primero que todo a nivel de columna, ¿cierto? Y aparece un campo acá en la cajita de columnas llamado valores. Ya lo vamos a ver. Primero transformemos esto a promedio. Entonces ya tenemos las ventas totales. Y este valor lo debemos transformar a promedio. ¿Cómo transformamos? En el valor, clic derecho. Y si bajamos, acá vamos a encontrar resumir valores por. Y acá tenemos el promedio. Promedio. Ahora sí, ya tenemos los dos KPI respondidos. Y como hablábamos recién, aparece este campo aquí en valores.
perdón, en columnas, Excel, ¿qué me dice con esto? Cuando agrego un segundo campo, va a aparecer este campo virtual y Excel me está diciendo tus valores te los ordeno por columnas. Entonces nosotros lo arrastramos a fila porque le vamos a decir, no, esto yo no lo quiero ordenado por columna, lo quiero ordenado por filas. Para que me lo deje como una tabla, ¿cierto? Como una tabla y no hacia la derecha. A todos les funcionó. Por mi lado, sí, Rafael. Dale, muchas Quedó gracias. igual. Súper. Ya, continuamos entonces si no hay dudas. KPI ya resueltos, vamos al análisis por comparación. Nos posicionamos acá entonces a la derecha siempre con una columna mínimo de diferencia entre tablas y agregamos otra tabla, ¿cierto? Con el nombre de la tabla estructurada, aceptar. Y acá me están pidiendo responder las ventas divididas por región, es decir, mi campo clave, nuevamente ventas a valores y el concepto región a filas. Entonces acá tenemos exactamente el mismo KPI, ¿cierto? Pero ya abierto por estas tres regiones, ¿ya? Entonces esto sería un análisis por comparación, ¿ya? Estamos comparando las distintas regiones, ¿cierto? Según sus ventas. Luego repetimos el proceso, acá a la derecha, insertar tabla dinámica, el nombre de nuestra tabla estructurada, campo clave ventas, a valores, y el concepto producto a filas. Segunda pregunta respondida. Insertamos la última dinámica. Campo clave ventas a valores. Y el concepto vendedor a filas. Si alguien tiene dudas, por favor que me comente. Ya. Con esto tendríamos respondido entonces las 5 preguntas, ¿cierto? 2 KPI, 3 análisis por comparación y tenemos 4 tablas dinámicas. Vamos de nuevo acá. Una vez que terminamos el análisis, ¿cierto? Con esto ya terminamos el análisis, tenemos las preguntas respondidas, ya pasamos al dashboard. Vamos al dashboard. Y en el dashboard nosotros vamos a crear todos los elementos visuales para poder analizar la información de una manera más interactiva. ¿Ya? Aquí vamos a crear gráficos. Podemos
mostrar, y ahí vamos a ir viendo los distintos casos en los cuales se ve mucho mejor mostrar la tabla dinámica y no graficarla. Vamos a ver cuándo es mejor mostrar la tabla y no graficarla, como les cuento. Segmentadores. Los segmentadores son filtros. ¿Ya? Entonces, todos los elementos visuales para poder analizar la información. Para eso vamos a crear una nueva hojita, la cual le vamos a llamar Dashboard, Panel de Control, Resumen, el nombre que ustedes gusten. ¿Ya? Y les recomiendo, como sugerencia, que eliminen las cuadrículas para que esto se vea más limpio. ¿Dónde están las cuadrículas? Acá arriba, en la pestaña Vista, y aquí tenemos cuadrículas, líneas de cuadrículas. Aquí pueden eliminar u ocultar las cuadrículas. Ya. Primero siempre vamos a partir desarrollando los KPIs. Y nosotros tenemos dos alternativas para mostrar KPIs. La primera, la que yo personalmente no utilizo, sería trasladar esta tabla dinámica a la hojita de dashboard, darle formato, ¿cierto? Amononarle un poquito, que quede mucho más estética. Pero, si bien es cierto, funciona, no tenemos la flexibilidad que tenemos con los cuadros de textos. ¿Ya? Si nosotros vamos acá arriba, bueno, vamos a la hojita de dashboard primero, insertar, pestaña insertar, por acá a la derecha ustedes tienen cuadro de texto, lo arrastran, ¿cierto? Para que se abra un poco. El cuadro de texto, al ser un objeto, está encima de las celdas, tú lo puedes mover para donde quieras, ¿cierto? Entonces tenemos más flexibilidad de cómo presentar los dashboards en un cuadro de texto que directamente en la tabla dinámica. Rafael, ¿sí? Consulta cómo pusiste todo blanco. Me distraje en esa parte. No te preocupes. Acá arriba, mira, en la pestaña Vista. Y abajito aquí tienes líneas de cuadrícula. Ah, genial. Muchas gracias. Listo, pues nada. Ya, insertemos el cuadro de texto entonces. Y para utilizar el cuadro de texto, nosotros tenemos que revisar 3 salvedades que tiene el cuadro de texto para que funcione bien. Lo primero, el cuadro de texto, como su nombre muy bien lo dice, es un cuadro para textos. Es decir, todo lo que nosotros le agreguemos acá, escribamos, Excel lo va a tomar como un texto, un número, lo que sea. Si nosotros queremos llamar un dato, ¿cierto? Que está en una tabla, en una celda, lo que sea, siempre nosotros comenzamos con el signo igual, que es apertura de fórmula. Pero si nosotros escribimos el signo igual acá, dentro del cuadro, por ejemplo, yo voy a pintar por acá para tomar esta celda y fíjense lo que pasa, me saca. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que les explicaba recién, ¿cierto? Ese signo igual Excel no lo está asumiendo como apertura de fórmula, sino que simplemente como un texto, ya como un símbolo. Entonces, para utilizar el cuadro de texto, nosotros, bueno, estamos dentro de él y luego vamos a pinchar acá arriba en la barra de fórmulas. Y acá digitamos el signo igual. Y con eso le estamos diciendo a Excel, quiero abrir fórmula dentro del cuadro de texto. ¿Ya? Y con eso efectivamente ahora sí puedo llamar cualquier celda, ¿cierto? Puedo ir a buscar algún dato. Entonces, esa es la primera salvedad. Ya me posiciono dentro del cuadro de texto, pincho en la barra de fórmulas, digito el signo igual, y ahora si nos vamos al análisis, vamos a ver la segunda salvedad, llamo el primer KPI, ¿cierto? Y cuando ustedes pinchen ese primer KPI y le den Enter, nos va a arrojar un error, ¿ya? Este error, la traducción es, no puedes llamar un valor a un cuadro de texto
si ese valor está contenido dentro de una tabla dinámica. Ese valor debe estar fuera, es decir, en una celda. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros nos vamos a posicionar acá a la derecha para hacerlo ordenado. Y vamos a digitar signo igual. Y vamos a digitar la coordenada. No vamos a pinchar directamente el valor. Bueno, se puede hacer, no habría problema. Pero si lo hacemos así, fíjense, yo pinché, le doy enter. Y si esto yo lo quiero arrastrar para copiar el valor de abajo, siempre me va a mostrar el valor de arriba, el primero. ¿Ya? Si son dos datos, no habría problema. Pero cuando tengamos 4, 5, 6, 7, 8 KPI, que se puede dar esa situación, estar en cada una, ¿cierto?, de los valores, signo igual, y estar pinchando, se torna un poco tedioso. ¿Ya? Esa es una forma. Y la otra forma es digitar el signo igual y ahora decir esto es B8. Entonces digito B8. Enter. Y ahora sí puedo arrastrar sin problema y me va a tomar todos los valores. ¿Ya? ¿Se entendió esas dos formas? Sí, todo claro. Todo claro, súper. Ya, pues, ahora sí, esta era la segunda salvedad, ¿cierto? Que no podíamos nosotros llamar el cuadro, el valor directamente de la tabla dinámica. Y la tercera salvedad, bueno, primero comprobemos que esto ahora funciona, ¿cierto? Pincho el cuadro de texto, signo igual en la barra de fórmulas, pincho el valor que extrajimos de la celda, enter, y ahí sí tengo el valor sin problema. ¿Ya? Y la tercera salvedad es que este cuadro de texto, por ejemplo, yo lo voy a pintar, siempre cuando hablemos de seleccionemos el cuadro de texto, para que nosotros sepamos si está seleccionado o en su defecto estamos dentro del cuadro de texto, si estoy dentro del cuadro de texto, eso significa que no lo tengo seleccionado, fíjense en sus computadores que la línea, el borde, va a ser una línea punteada. Cuando nosotros queramos seleccionar el cuadro de texto para moverlo, para trasladarlo, ¿sí?, para cualquier lado, nosotros siempre vamos a pinchar en la línea, en algún borde, y la línea debe estar como línea continua. ¿Ya? Con ese detallito nos damos cuenta si estamos dentro del cuadro, línea punteada, o tenemos el cuadro de texto seleccionado, línea continua. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono el cuadro de texto, ¿cierto?, desde una línea, lo corto, control X, para poder trasladarlo a la hoja de dashboard, y lo pego acá, fíjense qué pasó con el valor, desaparece. Queda acá la coordenada, pero el valor desaparece. Entonces la tercera salvedad es justamente esa. El cuadro de texto lo vamos a agregar o insertar en la hoja donde va a quedar, que en este caso va a ser en el dashboard. No vamos a estar trasladando el cuadro de texto de una hoja a otra. ¿Ya? Aquí ya tenemos el primer KPI y aparece sin problema. Cuéntenme, por favor, estos tres detallitos para utilizar el cuadro de texto. ¿Quedó claro? Por mi lado, sí, Rafael. Perfecto. Ya, asumo que los demás también. Entonces, insertemos un segundo cuadro de texto y llamemos al segundo valor. Recuerden, insertamos el cuadro, traten de abrirlo un poquito. Nos posicionamos en la barra de fórmulas, signo igual. Vamos al análisis. Pinchamos el valor que dejamos en la celda. Enter. Ya. Tenemos los dos KPI. ¿Qué le faltan a estos KPIs? Los títulos, ¿cierto? Para poder identificarlos bien. Que eso también lo vamos a hacer en cuadro de textos separados. Entonces insertamos otro cuadro de texto y esto sería ventas, ventas totales, total ventas. Y para este otro, eso simplemente se escribe dentro del cuadro de texto, son los títulos.
Y este otro sería ventas promedio. Ventas promedio. Entonces, ahora, con los cuadros de texto, como hablábamos recién, tenemos mucha más flexibilidad de cómo presentar los cuadros de texto, ¿cierto? Este sería como la estructura estándar, ¿cierto? La más habitual, título y abajo el valor. Pero nosotros podríamos también ponerlo así, ¿cierto? El título abajo o de esta forma. ¿Ya? Entonces tenemos más flexibilidad. ¿Se dan cuenta de cómo poder mostrarlo y así también poder aprovechar mejor el espacio? No porque nosotros tengamos una hoja de Excel que es tremendamente grande, quiere decir que nosotros vamos a guardar todo ese espacio. Nosotros siempre vamos a utilizar un espacio así más o menos para el dashboard. ¿Ya? Entonces el espacio es limitado y debemos tratar de utilizar de la mejor forma posible esos espacios. ¿Ya? Yo para este caso, de esta forma voy a dejar los KPIs, ¿ya? De forma horizontal. Rafael, ¿Sí? una consulta. Yo en vez de copiar, o sea, de crear otros cuadros de texto, copié y pegué el mismo. Y todo al pincharlo me aparece como análisis barra C8. ¿No hace interferencia si en algún momento lo uso? Por ejemplo, ese texto que sale, análisis, signo de exclamación C8, Uh-huh. me aparece en todos. Pero mantiene el mismo texto que pusiste. El venta promedio sale venta promedio, pero aparece análisis C8. ¿Importa o puede dar interferencia? No, a ver. Si hiciste esto, duplicaste un KPI para escribir acá el título, Claro, no eso hay dice. problema. No hay, Ah, ya. no hay ningún problema porque el título es estático, ¿cierto? Siempre va a decir ventas y ventas promedio. Eso no debe cambiar en base a nada, ¿cierto? Si, si duplicaste el cuadro de texto en un KPI, o más bien dicho, el mensaje es este. Tú puedes duplicar cualquier cuadro de texto siempre y cuando sea para editarlo después para un título. ¿Ya? Pero los KPIs, o sea, la coordenada esta que fuiste a tomar acá, ¿cierto? Análisis C8, para construir, por ejemplo, el ventas promedio, yo te aconsejo siempre crear un cuadro de texto nuevo o doble clic, fíjate, si ya lo copiaste y lo duplicaste, doble clic, borras el valor y acá arriba también borras eso y le das enter. Ahí me lo dejo estático. Ahí sí. ¿Cierto? O sea, borrarle todo al cuadro de texto para que no te genere ningún conflicto. Ya, genial. Muchas gracias, Rafael. Pues nada. Ya, pues entonces, ustedes decidan cómo van a disponer los cuadros de texto, ¿cierto? Sus KPI. Yo en este caso, para este primer ejemplo, los voy a dejar de esa forma. Entonces, una vez que ya tenemos el bosquejo, ¿cierto? La forma, cómo vamos a dejar los KPIs, nos vamos a ir al cuadro de texto, y que generalmente va a ser un título, nos vamos a ir al cuadro de texto que tenga la longitud de texto más amplia, que en este caso de estos 4 valores, el más grande es ventas promedio, ¿cierto? Entonces, con este yo voy a trabajar para después estandarizar los demás. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo pueden centrar si quieren, ya, pero lo importante acá es, no sé, tipo de letra. A mí me gusta, por ejemplo, para los KPIs, me gusta la fuente Segoe UI Black. Ahí. Lo voy a dejar con 14 del tamaño de la letra. Y eso es todo lo que le voy a dar. Entonces, fíjense acá, por favor, en la pestaña propia de este objeto, formato de forma. A la derecha, acá al final, tenemos alto y ancho. ¿Ya? Entonces, yo en vez de esto
dejarlo, dar las dimensiones manual, lo que yo hago es ir acá y digo alto, a ver, lo voy a dejar ahí en 1,6 y el ancho de 6, ¿ya? Un número un poco más redondo. Entonces, una vez que ustedes le dan las dimensiones a su cuadro de texto principal, ahora pueden seleccionar los demás. ¿Cómo los vamos a seleccionar todos juntos? Pincho el primero, selecciono el primero, recuerden, si selecciono el cuadro de texto, ¿cómo lo selecciono? Pincho en la línea, esa línea me tiene que dar como línea continua y ahí ya está seleccionado el cuadro de texto. Una vez seleccionado el primero, mantengo presionado control y voy pinchando en cualquier lugar los demás cuadros de texto. Están seleccionados y ahora los estandarizo. Yo dije era 14, centrado, letra Segovia Black, y acá en formato de forma era 1,6 y 6, si no me equivoco. 1,66. Entonces con eso ya tengo estandarizados todos mis cuadros de texto y ya los puedo alinear, ¿cierto? Para ya comenzar a construir bien esto. ¿Alguien va atrasado? ¿Alguna duda? Ya. Bueno, ahí los tengo entonces los cuadros alineados. Y luego de tenerlos alineados, los voy a seleccionar de nuevo. Todos mis cuadros seleccionados. Vamos acá arriba a formato de forma. Y para este primer estilo de KPIs, lo que vamos a hacer es, acá, relleno de forma, le vamos a decir sin relleno, y el contorno sin contorno. ¿Ya? Que quede transparente y sin contorno. No eliminen la selección que tenemos. Y ahora vamos acá a la derecha, en el panel de organizar, donde dice agrupar, agrupar. ¿Qué es lo que hicimos con eso? Convertimos los cuadros de texto, los 4, en uno solo, ¿cierto? En realidad, ahí están los cuadros de texto internos, ¿cierto? Y están agrupados con esa herramienta que revisamos recién. Si ustedes quieren mover esta agrupación, fíjense dónde estoy yo. Estoy dentro del cuadro de texto ventas promedio. ¿Cómo me doy cuenta que estoy dentro del cuadro de texto ventas promedio? Porque la línea es punteada. Y la línea más externa también está punteada, ¿cierto? Por lo tanto, eso me quiere decir que no tengo seleccionada esta agrupación, sino que estoy dentro de ella. Si la quiero mover, debo pinchar siempre la línea más externa, ¿ya? Y tiene que estar como línea continua. Y de esa forma podemos mover, porque si lo hacen desde dentro, van a mover, ¿cierto? Algún elemento o algún cuadro de texto independiente, no la agrupación. Ya. Tenemos los cuadros de texto agrupados y ahora vamos a agregar alguna forma para que le podamos dar contraste a los KPI. Entonces, seleccionamos en cualquier parte en blanco, nos vamos arriba a la pestaña Insertar. Pestaña Insertar. Y acá tenemos las formas. Elijan una forma, algún rectángulo, por ejemplo este rectángulo con las esquinas redondeadas, y mantienen presionado el botón izquierdo y arrastren para ver, ¿cierto? Inmediatamente más o menos cómo quedaría. Yo lo voy a dejar por ahí.
Y después lo centro bien. La forma, al ser un objeto, obviamente queda delante de los demás objetos, ¿cierto? Que fue el último que agregamos. Entonces debemos ir a formato de forma. Y acá a la derecha, donde teníamos el agrupar, también tenemos esta que dice enviar atrás. En vez de pinchar en el icono, pinchen en la palabra enviar atrás. Se va a desplegar este menú emergente y ustedes le dicen enviar al fondo inmediatamente que se vaya al final. Ahora ya pueden centrarlo, darle mejor las dimensiones si gustan a su forma. Y el color, ya sea de fondo, borde o todo lo que ustedes quieran construir después y todo lo que vayamos construyendo, ya cuando se trata de ejemplos reales, la idea es que todo sea estandarizado. Es decir, colores corporativos, ojalá incluso la letra, los tipos de fuente, que sean los mismos tipos de letra que utiliza Copeval, por ejemplo, en su logo. ¿Ya? Los colores del logo de Copeval también. ¿Ya? Entonces, estándar siempre. Todo lo debemos estandarizar. Entonces, bueno, yo tengo seleccionada acá la forma. Voy a relleno si le quiero cambiar el color. Agregar es azul. Pueden agregarle algún contorno si gustan. ¿Cierto? Aquí tenemos contornos. Y ya efectos, tal vez alguna sombra si gustan, algo sutil. Ya. Todas estas efectos que tenemos nosotros acá, sombras, reflexiones, iluminados, si bien es cierto están, pero traten de utilizarlas, o me habían dicho, todo lo que ustedes presenten que no tenga tanta cosa visual, ya para que no perdamos de foco, que no perdamos lo importante, que es la información, el análisis de los datos, ya y no se vea tan sobrecargado después el modelo, ¿cierto? Bueno, ahí está entonces el fondo y claramente este color de letra de los KPI muy oscuro por ese fondo. Entonces lo pincho. Y como tip, cuando ustedes quieran seleccionar de una agrupación los cuadros, la agrupación completa, ¿cierto? Y son cuadros de texto. Fíjense, yo cuando pincho en un texto, en un título, me deja dentro del cuadro de texto. Pero si ustedes pinchan un KPI, que está llamando a una celda, no me deja dentro de ese cuadro de texto, sino que me selecciona la agrupación. Entonces, siempre cuando ustedes quieran seleccionar esa agrupación, vayan directamente a un KPI, no a un título. ¿Ya? Y así se ahorran posibles errores. Entonces, tengo el KPI, que sea la agrupación seleccionada, y en insertar, acá ustedes le dan el color que gusten. Ya. Y por último, para ya terminar los KPIs, debemos agrupar la agrupación de los KPIs con la forma ahora, ¿cierto? Con el rectángulo. Entonces aquí también fíjense, ustedes utilicen el zoom, ayúdense del zoom. Y si yo pincho la agrupación, ahí está la línea, ¿cierto? Entonces, fuera de esa línea, yo tendría que pinchar aquí en algún cachito. Bueno, primero manteniendo presionado el control. Y cuando el cursor del mouse cambie de esta cruz blanca, fíjense, a esa flechita blanca, con ese más chiquitito, quiere decir de que me está diciendo selección múltiple. Entonces voy a pinchar ahí para seleccionar también ahora la forma. Ya teniendo seleccionado la agrupación de los cuadros de texto y la forma, el rectángulo, podemos ir acá arriba a formato de forma, agrupar, agrupar. Y ahora sí tengo todo esto agrupado.
y después ustedes pueden incluso ver si lo estiran más, se achica, ¿cierto? Esto es responsivo. Cuéntenme por favor si a todos les resultó o al revés, a alguien que no le haya funcionado, que necesita ayuda. Ya, continuamos. Con eso entonces ya tenemos los KPI construidos y nos faltaría simplemente ahora pasar a el análisis por comparación. Pregunta, ¿se quieren tomar 5 minutos? Chicos, ¿o continuamos al tiro? ¿Sí? Ya Macarena. Tomémonos 5 minutos entonces, son las 16:10, 16:15, 16:16, estamos por acá, de vuelta. Perfecto, Silvia, sí, no hay ningún problema. La clase está siendo grabada y durante la tarde se las hacemos llegar.
Ya chicos, continuamos. Perfecto. Tenía por ahí un mensaje. Perfecto, Silvia. Chicos, ¿alguien me podría apoyar en enviándoles los documentos, los archivos a Silvia, por favor? Yo se los comparto. Gracias, Paz. Silvia, sí te lo enviamos. Rafa respondió al correo que mandé en la mañana y está copiado. Se llama, el correo se llama Hoy 15 horas, construcción de dacha. Avísame si te aparece, si no te lo reenvío. Ya. Continuamos entonces. No hay adjuntos, dice. Sí, se estaban adjuntos. Ya te lo reenvío de todas formas. Gracias, Paz. Ya, chicos, listos los KPIs. Vamos entonces al análisis por comparación. Otra diferencia importante que tenemos entre KPI y análisis por comparación es que los KPIs no los podemos graficar. En cambio, el análisis por comparación sí. ¿Por qué los KPI no los podemos graficar? Un gráfico necesita necesariamente necesita de dos ejes. ¿Ya? El eje Y y el eje X. En cambio, si nosotros tenemos solo un campo en valores, no tenemos los dos ejes para poder graficar. ¿Ya? Si vamos... y no todo siempre lo vamos a graficar y no todo gráfico sirve para cualquier tipo de información. En donde más énfasis siempre hago con respecto a los gráficos es al gráfico circular. Un gráfico circular sirve y queda perfecto cuando tenemos involucrados dos conceptos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber dotación por género, hombre, mujer. Dos valores o dos conceptos en realidad, ¿cierto? Funciona impecable. Con tres, sí, también funciona bien. Con cuatro, puede ser. Con cinco, no sé, chuta. Y ya de ahí para adelante se comienza a desvirtuar mucho el gráfico circular. Ya entonces, quería contarles eso porque yo he visto gráficos circulares, por ejemplo, vendedores, un gráfico circular, y son 30 vendedores. ¿Ya? Un gráfico, chicos, el objetivo final no es que aparezca un mono bonito, ¿cierto? Interpretando cierta información. Un gráfico es para resumir información y que se entienda fácilmente. Cualquier persona que mire un dashboard de ustedes, por ejemplo, y que no tenga idea de la información, ¿cierto?, que contiene ese análisis, debe ser capaz de poder entender e interpretar la información o cualquier gráfico en un par de segundos. Ese es el fin de cualquier gráfico. En cambio, si ustedes tienen un gráfico, insisto, un gráfico circular con 20 conceptos, con 15 conceptos, con 30 conceptos, eso no es fácil de entender. Y ya vamos a ver ejemplos en proyectos más adelante que tengamos más información.
Y vamos a hacer la prueba para que se fijen cómo quedan esos gráficos que lamentablemente yo hasta en las noticias, en la televisión, he visto ese tipo de gráficos. No puede ser, es inaceptable que nosotros trabajemos de esa forma. ¿Ya? Bueno, entonces, en este caso tenemos ventas por región. Tenemos 3 valores y acá es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿se pueden continuar agregando más regiones? ¿Sí o no? Si es sí, debemos tener cuidado con qué tipo de gráfico vamos a utilizar, porque en el tiempo, si se siguen agregando, claramente ese gráfico se puede corromper, ¿cierto? Se puede desvirtuar. Si nos ponemos en el caso de que no van a agregar más regiones, no se van a agregar más regiones, entonces nosotros podemos perfectamente, bueno, nos posicionamos dentro de la dinámica, en cualquier parte, vamos a insertar y, por ejemplo, revisemos inmediatamente el gráfico circular, que es el más mal usado. En este caso, sí se entiende, bueno, todavía faltan etiquetas, etc., pero sí se entiende. Así, muy al ojo, yo podría interpretar que el azul, es decir, central, es el que se lleva la mayor porción, ¿cierto? Y este, que es el naranjo, el que se lleva menor porción de las ventas. Entonces sí, se entiende. Y si nosotros le agregamos las etiquetas, por ejemplo, así rápidamente, ya se entiende mucho más, ¿cierto? Pero si tuviésemos exactamente esto, ¿cierto? Estas etiquetas, pero con 15 valores, 15 regiones, ya no se podría entender tan fácilmente. Bueno, agreguemos este gráfico. Nosotros lo analizamos y determinamos si efectivamente se entiende bien, y si la respuesta es positiva, lo dejamos entonces. ¿Qué es lo único que le hacemos al principio? El título. Esto va a ser ventas por región. Editamos el título o le agregamos un título. Nos posicionamos o lo pinchamos en alguna línea, en algún espacio en blanco y lo vamos a trasladar a la otra hoja. ¿Cómo lo trasladamos? Control X. X es para cortar. Nos vamos al dashboard, pinchamos siempre en alguna celda vacía primero y luego Control V. Control V. Dejamos el gráfico ahí y nos devolvemos al análisis. La misma pregunta antes de decidir qué tipo de gráfico. Esto es ventas por producto. ¿Se pueden seguir sumando más productos? Claramente que sí, ¿cierto? Se podrían seguir sumando más productos. Por lo tanto, si se van a seguir eventualmente sumando más productos, para mí inmediatamente el gráfico circular está descartado. ¿Ya? Por lo tanto, nos vamos a insertar y revisamos qué otro gráfico podemos utilizar. Y acá tenemos 2 tipos de gráficos, que es el de columnas y el de barras. ¿Cuándo vamos a utilizar el de columnas? Por ejemplo, cuando la longitud de texto de los conceptos, en este caso de los productos, sea una longitud no tan amplia. ¿Para qué? Para que quede de esta forma, ¿cierto? Los nombres, los títulos, y que no queden en diagonal o cortados, no sé. ¿Ya? Entonces, una forma de decidir cuál voy a utilizar es agregar los dos. Agregamos los dos y decidimos cuál me gusta más. Porque ya sabemos que los dos se entienden. Primero, objetivo, ¿cierto? Ser muy objetivo. ¿Se entiende el gráfico? Sí, en los dos. Cualquier persona que mire esto sin saber de qué se trata la base puede determinar inmediatamente, entender inmediatamente de qué se trata que estamos mirando. Sí, con cualquiera de los dos. Perfecto. Cuando ya la objetividad en los dos gráficos es positiva, ¿cierto? Ahora nosotros podemos ser más subjetivos y decir, a mí me gusta más el de barras que el de columna, por ejemplo. ¿Ya? Y para mí, en este caso, por ejemplo, sí, efectivamente me gusta más el de barras.
¿Ya? Entonces yo voy a dejar el de barras. A los que les gusta el de columnas pueden dejar ese porque también funciona perfecto. No hay ningún problema. Y lo mismo, el título, ventas por producto. Ventas por producto. Lo pinchamos en alguna esquinita. Control X. Nos vamos al dashboard y fíjense aquí en este detallito. Nosotros copiamos, trasladamos el gráfico anterior y quedó seleccionado. Entonces, si yo no pincho en una celda en blanco primero, va a pasar esto. ¿Se fijaron? Me reemplazó el gráfico anterior. Entonces, primero pincho en un espacio en blanco y luego control V. Cuéntenme por favor, ¿todo bien hasta acá? Ya. Y por último tenemos ventas por vendedor. La misma pregunta. ¿Pueden seguir sumándose vendedores? Sí. Si fuese un caso real, sí. Se pueden seguir sumando vendedores. Gráfico circular, descartado. Y de hecho ya con estos vendedores, el gráfico circular para mí ya está descartado. ¿Cierto? Aquí yo no puedo determinar fácilmente cuál es la mayor venta y cuál es la peor venta. ¿Cierto? Bueno, por aquí tengo el azul, pero la mayor puede ser el amarillo con el gris, no lo sé a ciencia cierta. ¿Ya? Y si siguen sumando más vendedores, peor. Entonces vemos estos otros tipos de gráficos. Yo para este caso, bueno, los dos funcionan perfecto por los nombres, que son una longitud pequeña. Entonces voy a dejar el de columnas para este caso. Siempre vamos a utilizar el primero y luego podemos trabajarlos para que para mejorar la estética de cada uno. Esto sería ventas por vendedor. Pinchamos en una esquinita, control X, vamos al dashboard, pinchamos una celda en blanco y luego control V. Aquí apóyense del zoom. Para poder hacer zoom rápidamente, ustedes pueden mantener presionado la tecla control y con la bolita del teclado, perdón, del mouse, pueden mover, ajustar el zoom. Ya pues tenemos entonces nuestros objetos o visualizaciones ya listas. Entonces ahora debemos determinar cómo vamos a dejar estas visualizaciones. Siempre las visualizaciones, chicos, cuando ustedes comiencen a construir, debe ser en un orden lógico en términos de nivel de detalle o de jerarquía. Por eso los KPI siempre están arriba, porque es el primer nivel de jerarquía, el dato más global, más macro. Luego, el primer nivel de detalle, ¿cierto? Si nosotros estamos analizando este negocio, nosotros lo primero que vamos a venir a mirar, vamos a ir a ver cómo van las ventas. ¿Ya? Así van, 239.000. Ok, ahora yo digo cómo van por producto. Lo más probable que no. Lo más probable es que yo diga, ¿y estas ventas cómo van las regiones? ¿Ya? ¿Cómo es el comportamiento de las regiones? ¿Cierto? O cómo se divide estas ventas dentro de las regiones. Cuando analizo las regiones, ¿cierto? Para tomar algún tipo de decisión, algún tipo de gestión, luego digo ya, ok, así van las regiones. Supongamos acá tenemos que este es la más bajita. Entonces, si es la más baja para hacer gestión, yo podría decir, oye, ¿y qué productos se están vendiendo en la región este? Para ver qué producto es el que menos se está vendiendo. Y luego de eso decir, ok, ¿y qué vendedores tengo asignados a esa región para hablar con ellos y para que potencian los productos tan más bajos? Se fijan, ese sería como un orden lógico, ¿cierto? 1, 2, 3.
Una vez que determino eso, ¿cuál sería ese orden lógico? Siempre cuando tengamos tiempo, es decir, en nuestra base tengamos columna fecha, por ejemplo, fecha de venta, ¿cierto? Del registro de venta, ese generalmente siempre va a ser nuestro primer análisis por comparación. Ventas mensuales, ventas anuales, trimestrales, por día, según lo que estemos analizando, ¿ya? Y luego todo lo demás. Entonces, para este caso, yo lo voy a dejar de esta manera. Y voy a comenzar a darle las dimensiones, el tamaño. Entonces lo puedo dejar perfectamente un poquito más chica porque es a nivel de barra. Y está un poquito más grande porque es por columna, ¿cierto? Algo así. Entonces, el ancho obviamente puede diferir de estos tres gráficos, ¿cierto? Pero el alto, para este caso, como los tres están en una sola fila, los debiésemos estandarizar para que queden todos alineados. Entonces yo voy a utilizar como base el gráfico circular. Selecciono el gráfico circular. Nos vamos acá arriba a la pestaña de formato. Pestaña formato. Y a la derecha, acá tenemos el alto y el ancho. Le voy a dar un número más redondo, 8. Al alto y el ancho lo voy a dejar tal cual como las dimensiones que le di manualmente. Entonces a este también le digo 8 y a este 8. Y ahora puedo alinear más fácil. Apóyense con las teclas del teclado, la flechita del teclado. Y listo. Ese sería entonces el orden. Los KPI ustedes lo pueden dejar así o los podrían estirar, ¿cierto? Para que les cubra la mayor área. Por ahí. Ya. Veamos entonces ahora, vamos a limpiar los gráficos. Los gráficos, como lo hemos conversado, deben ser simples de entender. Entonces, para que sean lo más simple de entender, siempre nosotros los vamos a limpiar, le vamos a sacar todo lo que nos sirve, toda la basura, todo lo que no nos aporte, ¿cierto? A entregar algún tipo de información o valor, vamos a eliminarlo. Por ejemplo, tenemos estos botones que dice suma de venta, que ustedes se fijan, lo pintan, no hacen nada, son como una especie de título. Entonces, y esto de acá, está donde dice región, es un filtro, que nosotros no vamos a utilizar ningún filtro de estos, nosotros vamos a utilizar después segmentadores, por lo tanto sería redundante tener acá otro filtro, entonces lo podemos eliminar. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Clic derecho en cualquiera de esos dos botones y pinchamos en ocultar todos los botones, porque ninguno de esos dos botones nos sirven. Ocultar todos los botones y hacemos lo mismo en los demás. Si en algún momento ustedes le dan clic a uno de estos botones y no aparece el menú, ¿qué es lo que van a hacer con este gráfico seleccionado? Van a ir acá arriba a análisis de gráfico dinámico y la última opción dice botones de campo. Van a abrir ahí y si los quieren ocultar todos, simplemente pinchan en ocultar todos. Cuando tengamos tiempo, años, meses, columna fecha, va a aparecer un botón en el extremo inferior derecho, que es un botón de más menos o expandir o contraer, que eso es cuando tenemos una jerarquía en filas. O sea, me va a mostrar el gráfico en años. Nosotros si pinchamos más nos va a mostrar los meses, si pinchamos más nos va a mostrar los trimestres, días, lo que sea. Ese es el único botón que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Cuando no tengamos ese botón, simplemente ocultar todo. Ya. ¿Qué otra cosa no nos aporta? Estas leyendas que dice total.
no nos aportan en nada, por lo tanto tenemos dos alternativas. La pincho y suprimir, o que es lo mismo que ir acá al botón más y desactivar leyenda. ¿Ya? Cualquiera de las dos es lo mismo. Y los ejes, acá en este caso para el gráfico de barras, estos niveles que tengo acá abajo tampoco me aportan, de hecho están todos, ¿cierto?, juntos, entonces no aportan nada. También lo puedo seleccionar y suprimir. Y los niveles de este eje de ventas por vendedor, aquí se ve, ¿cierto? A mí por lo menos, esto ya un poco más subjetivo, no los dejo porque no considero que me aporte nada, porque para eso voy a tener la etiqueta de datos después, al igual que en el circular, pero eso ya un poco más subjetivo. Si alguien lo quiere dejar, no hay ningún problema. Pero cuando se trata de el eje acá de niveles del gráfico de barras, ese les sugiero que siempre lo eliminen porque, como se dieron cuenta, no se ve, no se entiende nada de esos niveles. ¿Ya? Para este caso yo también lo voy a eliminar entonces. Y con eso ya tenemos los gráficos muchísimo más limpios. Después vamos a ver más detalle de cómo mejorar la estética de los gráficos. Ya por ahora, y en honor al tiempo, vamos a darle vida ahora a este dashboard con los segmentadores de datos. Entonces, nosotros nos vamos a posicionar siempre en algún gráfico o tabla dinámica, si tuviésemos aquí en el dashboard, alguna tabla dinámica. En este caso, seleccionamos algún gráfico. Y vamos a ir acá arriba a análisis de gráfico dinámico. Y por acá al medio tenemos insertar segmentación de datos. Pinchen en ese botón, se va a abrir esta ventana en la cual nos muestra todas las columnas que tiene nuestra base. Los segmentadores siempre deben ser conceptuales. Yo no voy a tener un segmentador o un filtro de ventas, por ejemplo, ¿ya? Para ir a ver una venta en específico, un monto en específico. No, yo voy a filtrar por región, por algún producto para que me muestre, ¿cierto?, las ventas de ese producto, por un vendedor, ¿ya? Conceptuales, ¿ya? Pero no por campos de valores. Entonces, para este primer ejemplo, agreguemos solamente vendedor. Agreguemos vendedor, aceptar. Y este filtro que tenemos acá, o segmentador, yo me posicioné en el gráfico circular y de ahí fui a insertar segmentación de datos. Eso quiere decir de que este segmentador por defecto queda conectado a este gráfico. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta? Si yo pincho un vendedor, fíjense que me cambia acá, me muestra ahora solo la región este. Eso quiere decir de que Ana está asociada o asignada a la región este. Pero ni los KPI ni los otros dos gráficos cambiaron, se dan cuenta. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros debemos conectar ahora este segmentador que nace de acá. Tenemos que conectarlo a los KPI y a las tablas dinámicas de estos dos gráficos que tenemos acá. ¿Cómo hacemos eso? En cualquier parte del segmentador, clic derecho y por acá al medio dice conexiones de informes. Si abren o pinchan en conexiones de informe, esta ventana la pueden abrir un poquito si gustan para mirar bien. Aquí nos van a aparecer todas las tablas dinámicas que nosotros hemos construido y en dónde están ubicadas. En este caso todas están ubicadas en la hoja análisis. Y la tabla dinámica 2 es mi tabla de ventas por región. Por eso está por defecto conectada, por lo que les explicaba recién. Entonces ahora debemos nosotros activar los check o conectar todas las dinámicas, los KPIs y los dos gráficos que tenemos. Activamos todos los check, aceptar.
Y ahora sí, si ustedes pinchan de nuevo un vendedor, fíjense que ahora sí todo me cambia en base a ese vendedor, ¿cierto? Aquí me está diciendo que la venta de Ana es de 33.000 con esa venta promedio y ha vendido de los 3 productos. Aquí no tenemos todavía la etiqueta. Ya ha vendido de los 3 productos. David, Karen, fíjense cómo van cambiando todo. De esta forma nosotros ya le dimos vida entonces a un cuadro o a gráficos que estaban eh, que eran estáticos, ¿cierto? Ya son dinámicos. De esa forma entonces nosotros siempre al final lo último que vamos a hacer es conectar estos segmentadores a todos los gráficos, ¿ya? Y de esa forma estas tablas dinámicas que al principio aparentemente son independientes, cuando nosotros ya agregamos los segmentadores y los conectamos, todo esto cobra vida y comienza a hablar todas las dinámicas entre sí, ¿ya? Y por eso sucede, ¿cierto?, este efecto de que todo cambia en base a este segmentador. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Ya, si no hay dudas. Por mi lado no, Rafael. Gracias. Gracias. Ya, miremos un poquito los gráficos, ventas por producto. Lo mismo, vamos a agregar las etiquetas de datos. Y a vendedor también. Fíjense que nosotros cuando tenemos tal vez muchas columnas, esto aplica al gráfico de columnas. Si bien es cierto, el gráfico de barras tiene la opción, pero no tiene ningún sentido. Ya vamos a ver las dos. Si no queremos las etiquetas, tenemos la opción acá de tabla de datos. ¿Se fijan? Entonces me aparecen los valores aquí abajo. En cambio, si nosotros acá en el de barras agregamos la etiqueta, ¿cierto? No quedan en un orden lógico, claramente, ¿ya? Entonces no tiene mucho sentido agregar tabla de datos en un gráfico de barras. Ahí sirve bien la etiqueta, pero acá queda perfecto. Ya esas son las dos opciones para mostrar los valores que tenemos aquí en Excel. Ya. Los títulos. Si comenzamos a trabajar los títulos, yo les sugiero que el mismo tipo de letra que ustedes agregaron para sus KPI, el mismo tipo de letra tengan sus títulos. En mi caso, Segoe UI Black. Y así seguimos estandarizando. Ya. Luego de los títulos, vamos a los valores, a las etiquetas. El gráfico circular, bueno, vamos a dar un clic en una etiqueta para que queden todas seleccionadas. Si ustedes le dan un segundo clic, fíjense que me queda seleccionada solamente una etiqueta. Ojo con eso, ya verifíquenlo. Si eso les pasa, pinchan afuera y un clic en una etiqueta nuevamente. Vamos a trabajar un poquito las etiquetas entonces. Vamos a ir acá arriba a formato. Formato. Y acá a la izquierda tenemos este botón de cambiar forma. Si lo abren, yo voy a seleccionar este rectángulo, por ejemplo. A ver, no, voy a seleccionar
Sí, ese rectángulo nomás. Luego de agregar una forma, le vamos a dar un relleno. En este caso le voy a dar un relleno más neutro, un gris. Eso es todo. Negrita. ¿Cierto? Con eso ya las etiquetas tienen un poco más de estética. Y si le dan doble clic a la etiqueta, doble clic a una etiqueta, si, insisto, si queda solamente una seleccionada, pinchan afuera y un clic de nuevo. Ese doble clic es para que se abra este panel de la derecha. ¿Ya? El panel de la derecha. Entonces, el gráfico circular, acá en estas tres barritas, con las etiquetas seleccionadas, tiene la posibilidad, por ejemplo, de agregar, además del valor, el porcentaje del total general. ¿Ya? Podríamos incluso dejar solo el porcentaje. Ahí están los dos, ¿cierto? Le podemos agregar el nombre de la categoría. Entonces, si tenemos el nombre de la categoría que hay adentro, esta leyenda sería redundante. Entonces la podríamos perfectamente eliminar, ¿ya? Si la dejamos de esa forma. Un clic en la etiqueta. Y si nos vamos acá, perdón, en las tres barritas, la opción de etiqueta, ahí estábamos. Y al final de estas opciones tenemos la posición, ¿cierto? Ese es el ajuste perfecto. Ahí ustedes pueden cambiar según la que más les parezca. ¿Ya? De esa forma yo lo voy a dejar con la categoría, el valor y el porcentaje. Ya. ¿Qué nos falta en este gráfico? Los segmentos, ¿cierto? Del gráfico circular. Lo mismo, los colores. Si ustedes le dan un clic a cualquier segmento, van a quedar los tres seleccionados. Ahí deben esperar un segundo más y un clic. Y ahí tengo yo el segmento azul seleccionado. Entonces voy a ir acá arriba a formato. Acá tenemos el relleno. Agregar ese azul. Y sigo haciendo lo mismo con los demás, ¿cierto? Ese naranjo lo voy a dejar igual. Y de hecho, este también lo voy a dejar igual. Ya. Y por último, los bordes, ¿cierto? Acá nosotros podemos ir a formato, perdón, claro, estamos con el panel abierto, ¿cierto? Seleccionamos un borde. Y acá, en el balde, si ustedes abren borde y nos vamos al final, tenemos esquinas redondeadas, ¿ya? Para que dé ese efecto. Esto es lo único que yo utilizo, ¿cierto? O aplico en los bordes. No le hago nada más a las líneas, otro color, ¿cierto? Para que se mantenga lo más sobrio posible, ¿ya? Y no con tanta cosa. Para mí ahí estaría el gráfico terminado. Lo otro que pueden, acá, bueno, aquí tienen el relleno, ¿cierto? El gráfico, los contornos, la línea, y tienen efectos, los mismos que vimos delante para la forma, ¿cierto? Aquí tienen sombras, tienen iluminado. Ahí ustedes ven, yo cuando, no sé, cuando utilizo alguna sombra, puede ser esta de al medio,
sutil. Y con eso para mí es suficiente. Ya. Estos tres colores que utilizamos en el gráfico, naranja, azul y gris, son los mismos colores entonces que nosotros vamos a utilizar para los demás gráficos, ¿ya? Para que sigamos con este concepto de la estandarización. Entonces ahora, un clic en una de las barras, que queden las tres seleccionadas. Podemos ir acá al panel de la derecha a cambiar el color, ¿cierto? En relleno sólido. Acá le agregamos el azul, o acá arriba en formato relleno. El mismo. Y las etiquetas tal cual como lo hicimos recién. Si ustedes le quieren dar una forma a la etiqueta, ¿cierto? En este caso este rectángulo con esquinas redondeadas que yo agregué, es lo primero que deben hacer a las etiquetas. Pues si ustedes le cambian el tipo de letra, tamaño, color, etc. y luego van a cambiar forma, una vez que agreguen la forma, van a perder todo ese formato que ustedes acaban de agregar. Por ejemplo, ahí como ejemplo solamente, agregan la forma y fíjense que se pierde todo ese formato. Entonces lo primero sería, si es que le van a agregar una forma, eso es lo primero que deben hacer, ¿ya? Agregar forma. En este caso era ese gris. Y listo, me faltaría este último. Ah, no, perdón, de verdad que tenemos la tabla de datos. Ya, entonces ahí no le voy a hacer nada. Y por supuesto el contorno, si es que le van a aplicar el efecto de las esquinas redondeadas. En este caso, si ya al primero le agregué una sombra, a las demás los voy a dejar iguales y con esquina redondeada. ¿Dudas, chicos, antes de que demos por terminada la primera sesión? Ya, bueno, si no hay dudas, entonces esa es la manera, bueno, un ejemplo, este primer ejemplo, ¿cierto? Todo ok, gracias. De cómo nosotros construiríamos de una forma básica un análisis, un dashboard pequeñito. Mañana vamos a profundizar con los otros proyectos. Hay muchísimos detalles que ver, pero en términos generales, con este primer proyecto ya le dimos vida a un dashboard, se puede analizar perfectamente, podríamos agregar más segmentadores, ¿cierto? Para hacerlo más robusto, que es lo que vamos a hacer desde mañana en los siguientes proyectos. A ver, voy a ver el chat. Macarena, todo ok. Perfecto. Bueno, espero que los demás también no hayan quedado con dudas. Y si hay algo que quieran resolver, lo vemos mañana sin problema. Me pueden mandar correo. Y yo les voy respondiendo, ningún problema. ¿Ya? Gracias, Janina. Qué bueno que se haya entendido todo bien. Ya, pues nos vemos entonces mañana. Yo voy a dejar subiendo la clase ahora para poder enviársela durante la tarde y para que ya la tengan ahí disponible para ustedes.
Pues nada, Anielis. Ya, chicos, que les vaya muy bien, que tengan excelente tarde y nos vemos mañana. Cuídense. Chao, Rafael, gracias. Chao, Jen, Chaito, gracias a ustedes. gracias. Que estén bien. Chao, gracias. Chao, chao.